Vamos así entonces en esta mañana, vamos a entrar en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y vamos a ir ahí a la palabra del Señor. Le damos gracias a mi hermano Alex también, que nos ayuda también con el video también. Él pone mucho esfuerzo, ¿verdad? Él trabaja, pero también al mismo tiempo él tiene una energía para poder preparar estos videos que están en YouTube para todos ustedes que puedan verlos ahí. Ahí está los mensajes que tenemos aquí los domingos, las enseñanzas. Y estamos estudiando en el Evangelio de Juan. Es un evangelio muy precioso que fue para la iglesia, para que hubiera un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Hubiera esa fe que necesitamos tener en el Señor. A esto se dedicó la iglesia primitiva, mis amados hermanos, más que todo en conocer a Jesús a través de las Escrituras. Los apóstoles lo hicieron, sus discípulos lo hicieron y después los padres de la iglesia lo hicieron. En el tiempo que estaba la iglesia en la formación, que estaba formándose la iglesia, la enseñanza era lo que ellos se basaban. Nosotros, como les dije la vez pasada, hemos nosotros adoptado algunas costumbres de los judíos y una de ellas es de estudiar las Escrituras. La vez pasada yo les conté a ustedes, ¿verdad?, que los reformadores, que muchas de las veces nosotros no los consideramos mucho, ellos hicieron un gran esfuerzo. Ellos hicieron un gran esfuerzo para que nosotros pudiéramos aprender a leer. En un tiempo donde no había esto, ellos se apresuraron en enseñarle al pueblo a leer para que ellos pudieran conocer la verdad, que era Jesucristo. Hubo un avivamiento de literatura, se dice. Hubo un avivamiento de literatura donde muchos escritores salieron. También al mismo tiempo, también muchas sectas empezaron a salir también en la historia, también después de la Reforma, ¿verdad? Y nos damos cuenta nosotros aquí, ¿verdad?, que el plan de la Reforma era de que la iglesia estudiara la palabra del Señor, que la iglesia se enfocara en las Escrituras como lo hacía la iglesia primitiva. Los padres enseñaban a la iglesia, ¿verdad?, quién era Cristo, estudiaban su deidad, estudiaban lo que Él enseñó a la iglesia, y a eso nos debemos de dar nosotros más que todo. Hoy en estos días nos damos cuenta que ya la iglesia se ha dado a otras cosas, nos hemos desviado muchísimo. Y a veces se ve imposible la tarea de regresar para atrás a donde estábamos. Algunos irán a regresar para atrás, algunos no van a regresar para atrás a lo que el Señor nos ha llamado, a las Escrituras. Yo pienso que sería más seguro estar en las Escrituras que estar en otras cosas más. Hoy en estos días como que la lectura se ha hecho a un lado y hemos entrado en otras cosas más y hemos querido experimentar otras cosas nuevas. La semana pasada nos dimos cuenta de que Jesús les había dicho: yo soy la luz del mundo, la luz que fue en la creación, después cuando Dios dijo sea la luz, y la luz fue, y fue buena la luz para darnos vida y ver, y poder ver. La luz también fue la que dirigió al pueblo de Israel en el desierto. Nos acordamos bien nosotros, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo fue dirigido por esa llama grande, verdad, que iba por la noche con ellos en el desierto oscuro? Ayer parece que oí a alguien decir que cuando uno vive en el campo, verdad, hay una oscuridad densa, muy profunda, y que, verdad, cuando viene la oscuridad y no hay luna, está oscuro. Pero vemos nosotros que aquí en la ciudad no apreciamos tanto la luz, porque tenemos luz donde quiera, o luz pequeña, donde sea hay mucha luz. Pero en un campo donde no hay luz y donde la luna no salió, es muy apreciada la luz porque nada se va a ver. Es muy apreciada, y yo creo que una persona que está en la oscuridad en ese tiempo, cuando ya cae la oscuridad en un campo, en un bosque donde no conocemos, yo creo que entra una grande desesperación y porque hay muchas cosas que pueden rodearnos en esa oscuridad. Y por eso la luz era muy apreciada en ese tiempo. Y esta luz era la que salvaba las vidas de los que seguían esta luz, de los que podían ver por esta luz, porque la luz también significaba vida. La luz también fue la que dirigió al pueblo de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto o de Gozán, cuando nosotros nos damos cuenta en la Biblia, a la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Así fue
que aquí Jesús les había dicho que Él era la luz. Ahora la luz se va a apreciar más cuando Cristo viene, cuando podemos entender que cuando hay tinieblas y no hay luz, hay una desesperación en la vida del hombre porque no sabe lo que le está rodeando, y Él es la única luz a la que nosotros podemos depender y podemos confiar, que indica que el mundo estaba en tinieblas. Jesús también les dijo que tendrán la luz de la vida. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver nosotros que es la luz y vamos a darnos cuenta que también había vida. Nos damos cuenta que entonces esto significa que el mundo estaba en tinieblas y significa que también estaba en muerte. Entonces, cuando Él dice, Él es la luz, nosotros debemos de ver esto, ¿verdad?, con más cuidado y ver que Él es la única luz, que indicó que hubo muerte, tinieblas y muerte, es lo que en el mundo hubo y hay. En este estado nos hallamos sin Cristo y solo Cristo nos puede dar la luz para ser luz y la vida que more en nosotros. Mas los fariseos no lo aceptaron ni tampoco lo creyeron, junto con el pueblo que estuvo presente. Sin la fe que Dios imparte, porque acuérdense bien también, esto es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que la fe Dios la imparte en el que Él va a salvar. Eso es algo muy importante. Esto nos lleva a nosotros a entender que es Dios el que da todo. Esto es lo que llegamos a ver, que Dios es el que imparte fe en los que Él va a salvar. Sin la fe nadie puede ser salvo. La semana pasada también estuvimos dándonos cuenta que sin la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a ser como este pueblo y como estos hombres religiosos. Este pueblo no creyó en el Señor en este contexto. Cuando vamos a los evangelios vamos a ver una resistencia de este pueblo. Vamos a ver que ellos resisten, no creen, pero lo que tenemos que darnos cuenta es de que el Espíritu Santo estaba ausente y solamente estaba el Hijo enviado por el Padre. Aquí nos está enseñando el Señor un ejemplo cuando después vemos nosotros en Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió, y usted se da cuenta cuando vaya usted al capítulo 2 y vaya usted ver el día del Pentecostés, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo se derramó y que cuando Pedro habló fue la reacción muy diferente, muy distinta al tiempo que Jesús había hablado. Era el mismo pueblo, eran Jerusalén, eran judíos, no era algo muy diferente a lo que había habido con Jesús, pero el Espíritu Santo, enviado por el Hijo, había venido a la tierra y había ablandado los corazones de estas personas. Entonces, una persona puede ser dura en su naturaleza, en su corazón, hermanos. Esa es la naturaleza nuestra, la resistencia. Eso es la naturaleza nuestra, con eso nacimos nosotros. No hay otra cosa que nos pueda salvar sino la fe en el Señor. Y trabaja la fe conforme Dios va obrando en la vida de esa alma. A veces puede surgir cuando son niños, puede surgir cuando son adolescentes, cuando Dios empieza a obrar en el corazón de la persona. Pero lo que podemos ver nosotros es que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos nosotros acercarnos a Jesús. Nunca pensemos que somos nosotros. Esta es una obra del Espíritu Santo, es algo muy especial. Somos un pueblo especial, somos un pueblo llamado, somos un real sacerdocio, como dice la palabra del Señor. Esto es lo que nos hace la fe. La fe nos lleva a creer en Jesucristo. Sin la fe que Dios imparte y sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos creer en Jesús. Esto, hermanos, a mí me hace sentir como que yo, pues entonces, ¿quién soy yo? Al momento que nosotros vemos esta situación, nosotros nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, que nosotros no tenemos nada que ver con la salvación. Es una obra de Dios. Nadie, dice la Biblia, va a poder jactarse por sus obras. Nadie puede jactarse de decir yo fui más inteligente que tú y por esa razón yo conozco a Cristo y por esa razón yo tengo vida eterna. O alguien pueda decir yo estoy aquí porque mi familia por muchos años, aunque lo oímos, ¿verdad? Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Hay muchos que se jactan y dicen yo fui, mi abuelo fui. Qué bueno, es una gracia que Dios les dio a esas familias y qué bueno, pero eso no significa que con todos va a surgir así.
es algo que es por la misericordia de Dios, es por su bendita gracia que Él nos salva. Eso nos lleva a nosotros a apreciar más lo que Dios nos ha dado. Esto no es de a todos les va a suceder, entonces esto me lleva a mí a apreciar más lo que Dios me ha dado, apreciarlo, a tratarlo como una joya, a cuidarlo, apreciarlo, a adorar al que me dio esto, que es Dios, que esto tenemos que ver lo que no fuimos nosotros. Nosotros no estamos en control de la salvación, ni nosotros podemos tampoco escoger a Dios por nuestras propias fuerzas. Imposible. Si así fuera el caso, yo creo que todo el mundo lo hubiera hecho ya, pero no lo hemos podido hacer porque es Dios el que obra conforme Él obra en su palabra. Nadie puede acercarse a Jesucristo sin la fe y sin la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ver que Jesucristo es la única salvación que pueda haber. Él es la única salvación. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que nosotros como cristianos nos enfocamos, de que no hay necesidad de ayudar, no hay necesidad de otras cosas que nos ayuden, sino que solamente en la fe en Cristo Jesús, con eso tenemos nosotros para ser salvos por medio del Señor. Dios imparte salvación a todos los que reconocen, a todos los que adoran a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestro enfoque, ¿qué debe de ser? Nuestro enfoque debe de ser de enfocarnos en el Señor, de enfocarnos en Él. Entonces aquí ahora en esta mañana vamos a ponernos en pie y vamos a leer aquí en Juan en el capítulo 8 y vamos a ir al versículo 12 para refrescar nuestras mentes y vamos a saltar al versículo 21 también y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña hoy en esta mañana y preparar nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo el que nos dé el entendimiento hoy en esta mañana en lo que vamos a estar estudiando hoy. El versículo 12 del capítulo 8 de Juan dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hoy en esta mañana vamos a ver la luz y vamos a ver las tinieblas. La luz y vamos a ver hoy también las tinieblas. ¿Quién es la luz? Jesús. La palabra del Señor nos enseña en el versículo 18 donde el Señor se identifica, yo soy la luz del mundo. Nosotros y todo creyente debe de creer esto y debe de aceptar lo que Él es la luz del mundo. Él es la única luz y no necesitamos otra luz que nos aluce, sino solamente Jesucristo en nuestras vidas. Yo digo esto porque muchas de las veces hay muchos casos donde en el cuerpo de Cristo hay algunos que piensan que tienen que buscar otras cosas para poder hallar la salvación. En algunos casos muchos sienten una inseguridad en sus vidas y buscan otra ayuda y desconfían en que solamente esa luz es lo suficiente. Para la salvación solamente basta con Jesucristo. Las inseguridades que nosotros vayamos a sentir el día de mañana o cuando ya baja el sol, que si somos o no somos salvos, eso no significa que Jesús no tiene suficiente poder para salvarnos. Las inseguridades, eso va a estar en nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar la fe. Y la fe solamente viene por Dios y por su bendita palabra. Es la única manera. Pero hay casos donde hay en algunos lugares donde se reúnen que no sienten que es lo suficiente y buscan otras ayudas para tratar de salvar sus vidas, que es incorrecto. Lo único que debemos de hacer nosotros es basarnos en Jesucristo, que Él nos dijo y tenemos que tomar buena fe de que lo que Él nos dijo podemos confiar en ello. Cualquier persona sin la ayuda de Dios no va a creer esto. Porque ¿cómo vamos a pensar? Nosotros vamos a razonar y vamos a pensar, ¿cómo puede ser que solamente tengo que nomás creer y no hacer nada para ser salvo? Bueno, pues
Es algo, hermanos, que tenemos que ver que es un don de Dios, que Dios imparte la fe para que usted pueda creer eso de lo que usted ve que es imposible creerlo. Tenemos que ver que es Dios el que imparte la fe para que usted pueda creer eso que usted ve que es imposible, que puede salvarnos. La Biblia nos enseña que el Señor siempre nos lleva a verlo a Él. Nos lleva a verlo a Él, que Él es la salvación. Aquí nos damos cuenta nosotros en el versículo 12 de este capítulo donde dice, yo soy la luz. Yo soy la luz. Y yo escribí, vamos hoy a arrepentirnos si no lo hemos reconocido como nuestra única luz, nuestra única luz. Vamos hoy a arrepentirnos. Me gustó lo que oí una vez de un pastor que estaba él dando una ilustración y dijo que una vez él, después de haber acabado de predicar, una mujer se le acercó, una hermana, pero él le llamó mujer, se le acercó a él y le dijo, usted no sabe que con su mensaje usted me hizo sentirme como que si yo soy de una pulgada, me hizo sentirme como que si yo mido nomás una pulgada, así me hizo usted sentirme. Y él se quedó, hermanos, impresionado con eso y le dijo, me admiro de que haya quedado algo, porque te deberías de haber sentido menos por el pecado que todos llevamos en nuestras vidas. Deberías de haberte sentido menos que una pulgada. Le diste mucho a lo que tú sentiste en tu corazón. Y esto es lo que hoy vemos en la iglesia, hoy en estos días, que queremos a veces sentirnos más que una pulgada, queremos sentirnos 1 pie, 2 pies, 4 pies, 5 pies o quizás 6 pies a lo que medimos. Pero viendo la naturaleza de nuestro pecado que hay en nosotros, amados hermanos, eso nos debería de llevar a cada uno de nosotros cada domingo a un arrepentimiento en lo que no hemos podido llegar a cumplir como cristianos. Cuando yo veo esto y realizo lo que yo no he llegado a hacer en mi devoción o en el tiempo que yo estudio la palabra del Señor, me siento menos que una pulgada y eso sí es verdad. Nunca salgo sintiéndome bien, pero qué bueno es cuando Dios nos disciplina, porque podemos nosotros darnos cuenta que es con amor. Me gusta la disciplina de Dios, no que Dios nos azote, ¿verdad? En una forma que nos sintamos infelices, pero nos sentimos incapaces. Yo me he sentido a veces incapaz de ser digno de lo que Dios me ha dado, pero es su presencia, es su Espíritu Santo, es su palabra la que me lleva a sentirme así. Hoy en estos días la iglesia busca sentirse como mide, busca sentirse entero y sale entero de la iglesia y no hay ningún crecimiento como debe de ver, porque es la palabra también que tenemos que ver, que es la luz de la palabra de Jesús. Cuando vemos nosotros el Salmo 119, el versículo 105, dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces nosotros nos damos cuenta que también la palabra sirve para aluzarnos en un mundo oscuro. Nosotros nos damos cuenta que la palabra nos ayuda a nosotros para caminar en el camino que el Señor nos va a enseñar. Hoy el cayado del pastor es la palabra del Señor. El cayado no es una vara. El cayado hoy es la palabra del Señor para todos nosotros, porque aún para mí, el cayado para mí del buen pastor es su palabra, es la que me corrige, es la que me lleva al lugar donde yo debo de estar. Es el cayado del pastor, la palabra de Dios. El cayado del buen pastor, que es Jesucristo, es su bendita palabra, que es un cayado que nos sirve a nosotros para corregirnos y llevarnos al camino que debemos de ir. Cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta de lo que la Biblia nos enseña, a veces nosotros podemos no medir lo que la Biblia nos enseña y nosotros lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Una vez, años atrás, yo hablé de esto de pedirle a Dios perdón y yo no pienso que Dios escucha, hermanos, si seguimos en lo mismo. Dios, como ya sabe todas las cosas, si nosotros le seguimos pidiendo perdón por lo mismo, yo no pienso que Dios atiende a esas cosas hasta que el Señor ve un arrepentimiento, porque lo primero que Jesús dijo cuando Él fue predicando fue arrepentíos. También Juan el Bautista
El mensaje de Él fue arrepentíos, y yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Aún nosotros en la iglesia, la Biblia nos enseña que no estamos exentos de eso porque necesitamos nosotros a veces arrepentirnos de cosas que hemos hecho. Esto nos enseña aquí nosotros que vamos hoy a arrepentirnos si su palabra no ha sido nuestro guía. Si no ha sido la palabra de Dios nuestro guía, vamos hoy a arrepentirnos de esto y vamos a regresar y dejar que Dios sea que nos dirija por su palabra. La palabra es la autoridad nuestra y todos debemos de sujetarnos a ella, amados. Yo quiero que por favor podamos nosotros escuchar hoy en esta mañana que el señorío y el poder de Dios debemos de todos sujetarnos a ello. Si no nos sujetamos a un hombre está bien, pero debemos de sujetarnos a su palabra. Si no nos podemos sujetar a su palabra, menos nos vamos a sujetar a Cristo. Esto es mucho aparte a la salvación, pero debe de ser una característica de todo discípulo, de todo cristiano que sirve al Señor. Debemos de todos sujetarnos y poner oído a la palabra de Dios y atenderla. Si no hemos atendido a lo que dice la palabra del Señor, amados, entonces debemos de arrepentirnos y debemos de pedirle al Señor que nos ayude para poder obedecer su palabra. La luz también el Señor nos llama. El Señor dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Así como el sol refleja en la luna y la luna despide una luz, así Cristo resplandece en el creyente verdadero para alumbrar la luz de Cristo. Nosotros somos esa luna donde resplandece la luz. Y no tenemos tiempos y temporadas, porque la luna resplandece en tiempos y temporadas, pero nosotros deberíamos de resplandecer todos los días en el Señor. Aquí es donde nosotros también tenemos que ver algo también. Si no hemos resplandecido para Jesús, nos queda hoy también decir, hoy podemos arrepentirnos y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a resplandecer como tú quieres que resplandezca con mis familiares, con mi familia, con mis hijos, con mis hijas, con mis vecinos. A esto nos queda a nosotros. Si hoy no hemos atendido a la palabra del Señor y la hemos desobedecido, hoy podemos arrepentirnos, porque sin el arrepentimiento no puede haber ningún perdón que venga de Dios. Tenemos que ver esto y considerarlo en nuestras vidas. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Vamos hoy a arrepentirnos si no hemos sido esa luz. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, hay muchos lugares donde podemos nosotros alusar esta luz de Cristo y podemos alusarlo. A veces estamos cansados, a veces podemos estar distraídos, a veces la fe no ha crecido suficiente en nosotros para que nosotros podamos alusar esa luz. A veces hay una inmadurez en nosotros, ¿verdad? Como creyentes también puede haber una inmadurez. Aquí cuando vemos este contexto, el Señor, después de haber hablado de la luz, que Él era la luz y también nos dijo a nosotros, a los discípulos, a los cristianos, que también tenemos que ser la luz, ya que Él es el sol que resplandece en la luna, que somos nosotros, para despedir esta luz al mundo que está en tinieblas. Nosotros nos damos cuenta que las tinieblas tienen un grande peligro eterno. El versículo 21 parece, ¿verdad? Cuando vemos estas escrituras, cuando el Señor les habla a ellos, y nosotros tenemos que ver una cosa en este contexto, tenemos que ver que Él es enviado por Dios, Él es Dios, Él es un profeta, Él es Señor, Él es el Creador. Tiene mucho peso lo que Él va a decir, mucho peso, porque ya estamos hablando de la autoridad de Jesús. No nos olvidemos de esto bien. No nos olvidemos, Él es Dios, Él es un profeta, Él es el Creador y Él viene a la tierra a hablarle a su pueblo. Lleva mucho peso lo que Él va a hablar, mucho peso. Yo a veces me admiro en las palabras que nosotros llevamos. Si es un cualquiera, no tiene mucho peso una palabra. Pero ya cuando viene de alguien que es de un lugar, un rango importante y habla una palabra y la dice mal, tiene mucho peso esa palabra cuando está dirigida mal a esa persona. Aquí vemos en este caso, aquí en el versículo 21, que el Señor
analizando esto, vamos a ver lo que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el profeta, y les dice a ellos, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Esto es, hermano, lo que estamos viendo en las tinieblas. Estamos nosotros viendo aquí que el Señor los excluye a ellos y ellos no van a creer en Él. Esto excluye a toda persona que quiere llegar al cielo y decir, yo voy al cielo sin Cristo. Está en error, porque la Biblia nos enseña aquí, si el Señor aquí les dijo a ellos tenían que creer en Él y ellos no quisieron, el Señor les dijo, ok, ustedes no van a creer, en vuestro pecado moriréis. La persona que muere con sus pecados y que no son perdonados, este pueblo sabía muy bien que esa persona estaba en un grande peligro delante de Dios. Había juicio delante de esa persona, había juicio que le estaba esperando para la eternidad cuando estuviera delante de su Creador. Esta era la fe judía que hoy nosotros hemos visto que ha llegado a llenar todo el mundo. Por eso le damos gracias a Dios por esto, pero tenemos que analizar esto con mucho cuidado cuando vamos nosotros al versículo 21, el peso de esta palabra donde dice, en vuestros pecados moriréis. No queremos morir, hermanos, en pecado. Muchas de las veces en las experiencias que tenemos nosotros como pastores hemos tenido oportunidades de hablar con personas que tienen pecado en sus corazones y van a morir, pero están ellos con ese deseo que Dios les da, si es de Dios, la fe y el deseo para arrepentirse. La última vez que ellos van a estar aquí, ya las últimas horas que les queda, los últimos días que les queda, ellos empiezan a arrepentirse. Empiezan ellos a confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos están preparándose. Yo he tenido oportunidades donde he visitado personas donde ya les quedan solamente días y están en la cama allí y ellos están confesando sus pecados. Y es algo bueno porque nosotros no queremos tampoco partir a la eternidad con pecados. Queremos estar bien delante de Dios para tener una seguridad de que hay salvación al final para nuestras almas. Porque aquí el Señor lo dice, en vuestros pecados moriréis. Este era el pueblo de Dios, este eran los hijos de Abraham, este era el pueblo que había una promesa para ellos, pero aún así Dios les dice, ustedes van a morir en pecado si ustedes no creen en mí. Están pecando ustedes en no creer en mí. La persona que no quiere creer en el Señor está en pecado delante de Dios, está destituido de la presencia de Dios. Esta es la gravedad de ello, esta es la seriedad de ello. Esto es lo que nos lleva a nosotros, que solamente por el Espíritu Santo podemos escuchar nosotros esto sin entrar en una desesperación. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en otras cosas y ponemos a pensarnos en lo que puede afectar aún hasta nuestros seres queridos, los que están alrededor de nuestro, que no pueden morir en pecado. Esto no estamos hablando que si va a la iglesia y hace una misa o si se arrodilla a un ídolo lo va a salvar. No, hermanos, estamos hablando de creer en Jesucristo. No estamos hablando de hacer una misa, no estamos hablando de ir a la iglesia, postrarse a un ídolo. No estamos hablando de algo de hablar de un rezo a hacer después de que esa persona haya pasado a mejor vida, que es algo de la iglesia católica, que ellos han dejado esa clase de esperanza, haciendo a Jesús a un lado. Porque la única esperanza que vemos en la Biblia es Jesucristo. Al momento que nosotros pensamos a rezar por tal persona, hacemos la obra del Señor a un lado y empezamos a entrar en otras cosas. Entonces, esto es lo que está pasando hoy, este es el engaño que está pasando hoy. Nos fijamos bien que hay mucho engaño hoy en estos días, como siempre lo ha habido. Engañadores hay en el mundo, engañándose ellos mismos, como también hay engañadores en la iglesia que no son de la iglesia, que andan engañando al mundo también, que andan engañando al mundo con otras clases de enseñanzas que los lleva a la iglesia a pensar que no hay necesidad de considerar estas cosas ya. Pero aquí vemos nosotros en el versículo 21 donde dice Jesús, en vuestros pecados moriréis. Hay un peligro para el que muere en sus pecados. Hay un peligro cuando no hay arrepentimiento. El Señor los excluye de la eternidad, los excluye de estar con Él, al menos de que ellos reconozcan a Jesucristo y se arrepientan de sus pecados. El versículo 22 decían entonces los judíos, ellos no entendieron esto. Ellos no lo entendieron.
Yo le pido al Señor hoy en esta mañana que nosotros aquí podamos entenderlo, porque yo sé que algunos quizás no lo vamos a poder entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que entrar en un completo entendimiento en las cosas del Señor y tenemos que abrir nuestros corazones a lo que dice su palabra, porque este pueblo nos enseña, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, podemos llegar a estar en este caso así, donde no vamos a entender el mensaje. Y en eso ahí nos podemos en eso perder. Fíjese lo que dice el versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? El Señor no estaba hablando de matarse, pero ellos pensaron que eso es lo que estaba Él hablando. El Señor no estaba hablando de que Él iba a matarse, Él no estaba hablando de hacer eso, pero ellos no entendieron, amados. El entendimiento de la palabra del Señor es muy importante. El Señor habló de que Él un día no iba a estar con ellos, pero ellos estaban llevándolo a otro lugar. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué significa esto? Ellos dijeron. Bueno, el Señor les estaba diciendo, donde yo voy a ir, ustedes no van a estar. No era simplemente la cruz, sino que el Señor estaba hablando después de la cruz, después que resucite, después que ascienda al cielo, voy a estar con el Padre, pero ustedes no van a estar conmigo en el cielo. Si ustedes no creen en el que el Padre ha enviado a ustedes, si ustedes no creen en el que el Padre ha enviado, no van a estar conmigo. A veces nos ponemos a pensar esto y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Todos podemos entrar un día en dudar que esto tan sencillo puede tener poder para salvarnos, de solamente creer en Jesucristo como nuestro único Salvador y vivir conforme Él nos ha dirigido. Estamos viendo hoy en un devocional que tengo yo de diario, estamos hablando del discipulado, el valor del discipulado, y me gusta mucho. Lamentablemente no está en español para que pudiera yo sugerirlo a ustedes, que ustedes lo vayan a buscar para que ustedes les ayuden en sus vidas espirituales también, pero está en inglés y me ha ayudado muchísimo para ver estos valores que tenemos hoy. Y este mes el tema es el discipulado. Y una de las cosas que me gustó allí fue de que un discípulo tiene un maestro. Y un discípulo escucha a su maestro. Y un discípulo cuando lo escucha lo obedece. A eso nos llama el Señor a todos. Si nosotros creemos lo que Jesús nos ha dicho, tenemos que tomarlo por su palabra, creerlo y vivirlo. Un discípulo también tiene que tener un buen maestro para que camine bien en el camino, si no va a caminar mal. Es como un entrenador que va entrenando a un atleta para un cierto ejercicio. Ustedes se han fijado bien esto, si ustedes han visto el mundo de deporte, que los deportistas llegan a lograr a veces éxito cuando ellos tienen buenos entrenadores que se enfocan en las cosas que ellos necesitan, que busca él las áreas que ellos tienen débiles para reforzarlas y hacerlas más fuertes. Estos son los que llegan a entrar al campeonato y salen ganando. No podemos decir que tuvieron un mal entrenador, porque yo nunca he oído de un equipo que haya ido a ganar un campeonato con un mal entrenador y con malos jugadores y con un mal plan para ganar en los campeonatos o aún hasta para ganar un juego. Se tiene que tener un buen plan y se tiene que también tener un buen entrenador que también está con esa misma meta de ganar. El que no está en esa meta de ganar, ¿verdad? No vamos a poder ir más de lo que él hace. El entrenador está enfocado en ganar, el equipo va a ganar. El entrenador no está enfocado en ganar, el equipo no va a ganar. El equipo va a seguir y seguir y seguir igual. Esto se ha visto también en el mundo de deporte también. Yo he visto a veces algunos equipos que por años, desde que soy niño, siempre han sido lo mismo. ¿Por qué? Porque ese equipo no se ha dado a ganar. El entrenador también a lo mismo, no se ha dado a ganar. Entonces, en el discipulado es importante tener también. Y me gustó también cuando podemos nosotros ver que a muchos es una carga de leer, de orar, de congregarse. Estas son las tres áreas que el cristiano lucha. Leer las escrituras, orar en su vida personal cada día y congregarse
cuando hay servicios en la iglesia. Y un buen discípulo es un buen cristiano, y un buen cristiano es un buen discípulo. Las veces pasadas que estuvimos hablando del discipulado, ustedes se dan cuenta que de los discípulos surgieron los cristianos en el libro de los Hechos. Entonces nosotros debemos de ser esos discípulos. Y aquí vemos nosotros, aquí en este caso, cuando vemos en el versículo 23, donde el Señor les dice a ellos, claramente les dice, vosotros sois de abajo. ¿Qué tan abajo iban ellos? ¿Qué tan abajo iban a ir ellos? Tan abajo aquí como en la tierra, hablando de una vida temporal. Ustedes son de aquí, yo soy de arriba. El Señor siempre se identificó que Él fue de arriba. Esto iba a ser increíble para ellos poder creerlo. No lo iban a poder creer ellos sin la ayuda del Espíritu Santo. Ellos no iban a poder creer que Jesucristo había venido de arriba, al menos de que fuera por la ayuda del Espíritu Santo. No me admiro yo de que un pecador no quiera oír la palabra del Señor o que piense que esto nomás es un cuento. Claro que sí, tiene lógico que una persona en su naturaleza no lo vaya a creer y que diga hay otras cosas mejores que hacer hoy en el día de que escuchar estos cuentos que se hicieron por medio de esta nación judía. O no tengo el tiempo ahorita, hay otras cosas mejores que hacer, ¿verdad? Ese es el hombre natural. Ese es el hombre natural sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros hacer, hermanos, tiempo para las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo en su cuidado para los que Él tiene reservados la eternidad para estar con Él, que los encamina en ese camino. Pero aquí nos damos cuenta que en el versículo 23 le dice, vosotros sois de abajo, o sea, de abajo, de lo temporal, del barro, no tenían el Espíritu. El Señor estaba mostrándoles a ellos que Él venía de arriba. Es menester hoy creer en Él. Es menester hoy creer en el de arriba para ser de arriba también nosotros. Es menester creer en el de arriba. ¿Quién es el de arriba? Cristo. Es menester creer en Él en verdad. Porque hoy en este tiempo vemos a muchos que pueden decir, yo creo en Él, yo creo en Él. Todo el mundo cree en Él, pero una verdadera fe estamos hablando aquí. Una fe que el Señor sabe que es genuina. Su palabra dice, no podemos engañar a Dios. El Señor pesa los corazones y las intenciones. El Señor conoce nuestras palabras aún antes de salir de nuestra boca. El Señor conoce nuestros pensamientos aún antes de que lleguen a nuestra mente. El Señor lo conoce. El Señor, nadie puede esconderse de Él. El Señor está arriba como está abajo, como está en cualquier otro lugar. Él es soberano. Pero el mundo piensa que simplemente creer en Él basta con eso y con eso vamos al cielo. Esta no es la fe que estamos hablando. Estamos hablando de una fe que Dios imparte. Es una fe verdadera y genuina. Es una fe que Dios demuestra, ¿verdad?, en la persona que es salva. Estamos hablando nosotros de un verdadero sello verdadero. Esto tenemos que nosotros analizar nosotros mismos en nuestro tiempo con el Señor. ¿Somos o no somos? Porque dice el Señor aquí en su palabra, en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, eso está muy fácil para que el mundo diga, bueno, yo creo, todos creemos, pero esto no es lo que Jesús está hablando. Cuando estamos hablando de una fe que Dios imparte, esto es algo que nosotros nos lleva a ver y examinar nuestras vidas. Pablo le dijo a la iglesia que se examinara para ver si ellos no habían sido quizás también hermanos, desaprobados por Dios. Dice el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. No estamos hablando de que yo creo y se van y ya es todo. No sean engañados. Estamos hablando de una fe genuina. Estamos hablando de alguien que cree en verdad. Estamos hablando de alguien que es legítimo, que tiene el sello del Espíritu Santo y que es salvo en verdad. Estamos viendo esto en el versículo 24, donde dice, no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Morirán en sus pecados porque no creyeron, y porque no creyeron no fueron perdonados, y porque no fueron perdonados estaban excluidos
estaban totalmente excluidos de su presencia. Tenemos que ver esto con mucho cuidado. Entonces hoy en esta mañana nos fijamos bien que de la luz el Señor habla de las tinieblas. Él va a resplandecer en las tinieblas, pero los que no vienen a Él van a quedar en las tinieblas. Y los que quedan en las tinieblas, la Biblia no le enseña ninguna esperanza a los que están en tinieblas, sino que les enseña que hay una desgracia que les espera al final. ¿Qué es lo que hago aquí en este caso? Acudir al Señor con todo mi corazón. Acudirle a Él y decirle: Señor, me arrepiento, ayúdame y dirígeme en este camino. Es lo que nos queda solamente ver. No es de que veamos como lo vio esa mujer que se sintió mal y que atacó al predicador porque se había sentido ella como una pulgada de grande, de alta, sino que debemos de nosotros ver eso, ver el pecado que hay en nosotros y llegar al arrepentimiento. Pero hoy en estos días vemos que el caso es muy diferente. Hoy en día el mensaje es muy diferente. Nadie se siente pecador, nadie siente el deseo de arrepentirse. Y no significa que está bien las cosas, eso significa nomás que no queremos oír la verdad. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros en estos tiempos en los que estamos viviendo. Porque estamos viviendo unos tiempos tan difíciles hoy en este tiempo. Después de que el Señor había liberado, ¿verdad?, a esta mujer con esta historia, nos damos cuenta que aquí Él resplandece como la luz. Y después nos enseña también que las tinieblas están en el mundo. Nos enseña que Él es de arriba y que ellos eran de abajo. El hombre por naturaleza, el que nace aquí en la tierra, por naturaleza, no importa que no hayamos cometido un crimen, es de abajo y necesita la salvación. Necesita la salvación. Todos hemos nacido y todos venimos por medio de Adán. No hay nadie justo, no hay nadie bueno, todos estamos destituidos del camino del Señor. Y llegamos a ver solamente esto, de ver de que ese es el Evangelio. El Evangelio no es de que Cristo te ama. El Evangelio es de que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que lo que nos espera es un castigo a la eternidad a todos. Pero que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él creyera fuera salvo de esa ira y castigo que le espera a todo ser humano que nace aquí en esta tierra. Vemos esto en Génesis cuando Adán pecó, fue el único, cuando vemos la palabra del Señor que en Adán, todos estábamos en Adán, todos venimos de Adán, después venimos todos de Noé y después de ahí todos somos hijos de Noé y nos damos cuenta que viene ahí en ese mismo caso esa línea de pecado. Lo que el Señor sentenció a Adán no cambió. Dice la Biblia que el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nunca se arrepiente de lo que Él haya dicho, pero abrió un camino ahora por medio de su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. El Evangelio es no de decirle a la persona: Cristo te ama. Voy a decirle a usted, cualquier persona que usted le diga: Cristo te ama, Dios te ama, Cristo te ama, está incompleto. Tenemos que darle el Evangelio completo de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Que todos estuvimos en Adán cuando Adán pecó y Eva pecó. Que ellos eran nuestros padres por naturaleza como seres humanos. Y Dios así le plació. Y Dios en su grande bondad no necesitaba de habernos dado vida eterna. Dios pudiera haber destruido al hombre ahí al momento que Adán pecó. Dios pudiera en su corazón y en su voluntad eterna y santísima, Dios pudiera haber acabado con el hombre ahí en ese momento. O quizás Dios también pudiera haber dejado de vernos salvado en su Hijo y vernos nomás solamente dado esta oportunidad de vivir y después llegar a morir por toda la eternidad en un castigo eterno. Esto es, cuando leemos la Biblia vamos a poder entender estas cosas, que todos venimos en Adán y Adán pecó. Cuando Adán pecó, Noé pecó, y cuando Noé pecó, ahí veníamos todos. Toda esa línea, como dice Hechos, que todos fuimos hechos de la misma sangre, todos somos de la misma sangre,
y nos lleva a ver que todos venimos de un mismo, para que todos podamos ir a ver qué pasó con ese de donde originamos nosotros. Yo quiero saber mis antepasados. Es interesante que a veces nosotros cuando somos jóvenes queremos conocer nuestros antepasados. Algunos, ¿verdad? Quizás tuvimos antepasados que fueron abogados, doctores, reyes, gobernantes. Quizás algunos fueron millonarios, ricos. Y qué bonito es saberlo, aunque no lo tenemos a veces nosotros. Pero qué bonito es saber de dónde venimos nosotros, de nuestros antepasados. Hay muchas veces que a muchos nos sentimos muy orgullosos cuando vemos el árbol de nuestra familia y nos damos cuenta que ahí hubo algunos reyes o emperadores o gobernantes o personas que estuvieron en unos lugares de gobierno. Nos sentimos orgullosos. Pero cuando nosotros vamos a buscar nuestro origen, queremos saber de dónde venimos. Si venimos del mono, estamos en error. Pero si vamos nosotros a ver que la Biblia nos enseña que venimos de Adán, vamos a ver lo que el Señor le dijo a Adán. Y cuando vamos nosotros a ver lo que el Señor le dijo a Adán, nos fijamos bien que ahí estábamos nosotros. Entonces nosotros no podemos escapar este castigo, al menos de que tengamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. Cuando vemos nosotros que Dios le da al hombre otra vez otra oportunidad por medio de Noé, Noé pecó y el pecado sigue todavía aún así. Y aún más, viene una maldición sobre uno de sus hijos para que ese hijo no prospere, que fue Cam. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa maldición que hubo en Cam, nos damos cuenta que hubo una bendición en Set. Entonces, cuando nosotros nos fijamos bien en esto, nos damos cuenta que eso viene también en la naturaleza del hombre. ¿Dónde puede ir el hombre? ¿Dónde puede escapar? Pablo por eso dice en Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos venimos de esa misma sangre, de esa misma naturaleza. Lo único que podemos hacer es escapar con el segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. El segundo Adán vino para darnos una nueva vida, una nueva creación, un nuevo corazón para que podamos agradar a Dios para siempre. Pero todo esto no lo hizo Dios porque tenía que hacerlo, lo hizo porque Él era bueno. Él no tuvo que hacer nada de esto. Él no nos debe a nosotros nada. Pero hoy en estos tiempos, la iglesia piensa que Dios les debe algo. Hay muchos predicadores que le dicen al pueblo que Dios les debe algo, que le pidan, que le exijan, que lo demanden de Él. Cuando hablamos con Dios debemos hablarle con mucho respeto, como le hablamos a un hombre de un lugar alto, a una persona como el presidente, al menos, ¿verdad? Yo sé que desafortunadamente muchos están de desacuerdo con eso, pero como un presidente le debemos de hablar con respeto. Cuando hablamos con Dios debemos hablarle con respeto, sabiendo que Él conoce todas nuestras vidas, conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Antes de que nosotros confesemos nuestros pecados, téngalo usted siempre en mente que Dios ya sabe su pecado. Pero Dios está viendo su arrepentimiento, que usted reconoce que su pecado está en su vida. Dios conoce todas nuestras vidas. Él me conoce la semana pasada, me conoce el mes pasado, me conoce horas atrás, lo que yo hice, lo que yo pensé, mis intenciones. Hermanos, este es Dios. Por eso hoy en estos tiempos la iglesia piensa que Dios no ve. Muchos piensan que Dios nomás está en la iglesia. Piensan que Dios está nomás en la Biblia. Algunos piensan que Dios solamente está en los cantos. Algunos piensan que Dios solamente se manifiesta en los cantos. Dios está presente en todo tiempo, en todo lugar. Y a esto vino Jesús para decirnos, Él es la luz de la vida, para que nosotros lo supiéramos y que nuestro pie no tropezara y pudiéramos nosotros caminar en esa luz bendita que Dios nos da a través de su bendita palabra. Vamos así en esta mañana a ponernos en pie y vamos a concluir con esta enseñanza hoy en esta mañana, viendo, ¿verdad? Y analizando estas cosas bien. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros en esta mañana. Yo no sé si usted ha reconocido a Jesucristo como su único Salvador y se lo ha considerado y le ha obedecido a usted 100%. ¿Usted está obedeciendo al Señor 100%? ¿Le está dando usted toda su vida? Si no le hemos estado dando toda nuestra vida, necesitamos arrepentirnos y buscarlo a Él en verdad.
Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Fíjese dónde quedamos. Yo ni le doy 100%. Y yo necesito arrepentirme de mis pecados delante de Dios. Y Dios exige que le demos el 100%. Dios no nos dice, ¿puedes? Dios exige eso. Y un día nos va a llamar a todos, a todo el mundo. Y todos estaremos delante de Él. Oh Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Protégenos, Padre. Señor, en este momento estamos aquí delante de tu presencia divina, Padre. Y te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos hace sentirnos pequeños, Padre. Muchas gracias te damos por tu bendita palabra cuando la hablamos, Señor. Podemos ver, Señor, nuestra naturaleza, Señor, que somos pecadores y somos faltistas. Podernos darnos cuenta, Señor, quiénes somos. Señor, en este momento acudimos con un corazón sincero, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que puedas tú restablecernos y sellarnos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que, Señor, muere en pecado, así queda, Señor. No queremos morir en nuestros pecados. Yo quiero, Señor, vivir, yo quiero tener vida, Señor. Ayúdame hoy en este tiempo. Ayúdanos a cada uno de nosotros hoy, Señor. Gracias que tu Espíritu Santo, Señor, nos obra en nuestros corazones y que, Señor, nos puede dirigir a la verdad en estos tiempos tan difíciles y tan duros, Señor. Ayúdanos a los que estamos aquí presentes, los que no llegaron hoy, Señor, los que, Señor, tomamos esto muy en poco, muy en ligero. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos por los que escuchan y no, Señor, quieren oír la verdad. Que, Señor, el diablo los ha engañado, Señor, en pensar, Señor, que esto nomás es otra clase de religión. Señor, ten misericordia de estas almas que, Señor, están ellos, Señor, con sus corazones endurecidos, que escuchan, Señor, pero no quieren acudir, Señor. Los que están desviados y que piensan que ellos solamente pueden obrar, Señor, y salvarse ellos mismos en la forma que ellos piensan. Señor, ten misericordia de estas almas, yo te pido ahorita, Señor. Ten misericordia de esta ciudad, Señor, también, Señor, que está hundida en pecado. El Señor le dijo, Señor, a su pueblo, Señor, que el que se avergonzare de él en este mundo adúltero, y, Señor, él se iba a avergonzar de nosotros. Está hundido en adulterio este mundo, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor bendito, yo te pido, Señor. Y ayúdanos a resplandecer y ayúdanos a aprender a sufrir por tu causa, Padre, en esta cultura tan leve, tan mundana, Señor, y pagana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en estos tiempos que nos hemos alejado tanto de ti, Señor. Ayuda a los siervos, Padre, que predican tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, estos verdaderos siervos, Padre. Y ten misericordia de los que andan predicando falsedades y andan predicando su propio evangelio, Señor. Solamente para ganar almas en una falsedad, Señor. Líbralos, oh Dios, ten misericordia de ellos y de sus almas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.